que todavía los líderes del abogado siguen pretendiendo engañar a sus propios agremiados y a la sociedad en general. Lo cierto es que el Consejo General de Huelga ni las guardias son la asamblea. Ellos pidieron una propuesta de rectoría diciendo que lo llevarían a asamblea. Y ni las guardias ni el Consejo General de Huelga son asamblea. De tal forma que no dieron oportunidad a su gente para que aceptara eso. Ahora, en términos legales, cuando una propuesta se hace bajo una condición, solo hasta que se cumpla la condición nace la obligación. Eso es básico en el derecho, es algo demasiado básico. Pero además, tú no puedes aceptar una propuesta solo en parte, pues, porque eso modifica la voluntad del proponente y no es así. En términos de derecho es tan simple que no pueden hacer una obligación si no se cumple con la condición, pero además la aceptación debe ser lisa y llana, tal cual. No puede modificarse la voluntad del proponente. Eso realmente es muy básico y no se vale. Se trate de engañar al público, se trate de engañar a sus propios agremiados. A mí realmente me da tristeza esta situación, porque conozco a la gente del Estado y sé que hay mucha gente, sí, que realmente quieren levantar la huelga, pero no se les da oportunidad. Y yo pienso que en esos términos el sindicato no ha sido responsable, ni social, ni con sus agremiados. Entonces es hora de que ellos entiendan, ¿sí?, que la universidad está haciendo un gran esfuerzo por hacer una propuesta, que la universidad hizo un gran esfuerzo y que hoy ya no lo tienen. ¿Y todo por qué? Porque no han sido, sí, responsables ni sus líderes. ¿Por qué dices, no fue entonces a título personal de los líderes quienes rechazaron, no fue el Consejo General ni ni las guardias? ¿A eso te refieres? Bueno, yo no sé si haya sido el Consejo General de Huelga, pero igual el Consejo General de Huelga y las guardias no son la asamblea. La asamblea es la convocatoria y reunión de todos los trabajadores del STEUS. Y no fue Ellos así. se comprometieron llevarlo a la asamblea y no lo hicieron. Y no lo han llevado. Entonces, ¿es verdad? Entonces, ¿quién es mentira eso, lo que ustedes dicen, Millanes? No, es cierto, señalando? Luis Alberto, lo que sucede es que hay instancias de autoridad. Entonces, el comité ejecutivo o el secretario general no pueden llamar directamente a asamblea general. Tienen que ellos convocar a un consejo general de huelga que, como te digo, está integrado por aproximadamente 200 trabajadores, y esa instancia, que es el órgano máximo de autoridad estatutariamente hablando dentro de este procedimiento de huelga, es el que debe tomar la decisión de llamar o no a una asamblea general. Por eso. Y es cierto, el Consejo General de Huelga decidió no llamar a una asamblea general. Entonces no la discutieron ustedes, no discutieron lo suficiente esa propuesta de rectoría. Se discutió en el Consejo General de Huelga y se discutió en las guardias. En las guardias. En los diferentes horarios. Pero Unison, ¿no?, dice que no. La Unison dice que no se discutió en una asamblea general, y en eso es cierto, porque el Consejo General de Huelga decidió que mientras no se complemente pues la propuesta, de 100%. Porque sí, pues la propuesta se aceptó, solamente falta un complemento. ¿Y por qué aferrarse al 100% si dice la Unison no tenemos? ¿O es la única? Es decir, esto no se trata también de ceder, digo, tanto de la Unison como de ustedes. Es decir, si ustedes siguen en la postura, si no es el 100%, no la levantan. Así es, Luis Alberto, y básicamente porque el salario no está sujeto a negociaciones. El salario está presupuestado, está considerado dentro del presupuesto ya de egresos. Pagar salarios caídos. Claro, es salarios caídos. Y además tenemos que decirlo con mucha claridad, la propia autoridad universitaria hasta reconoce, es decir, podemos entender que hasta se allana aparte de las violaciones, y es sabido, es un hecho notorio, que una sola de las violaciones que se tenga por acreditada o aceptada por la autoridad universitaria es suficiente para que se genere la obligación de pago del 100% de los salarios caídos. A ver, Manuel, entonces, ¿está presupuestado? Quiere decir que ustedes ya tienen pensado en que podemos tronar una huelga, cabo es que está presupuestado por el Congreso de Salarios Caídos. Así es esto. Fíjate que eso no depende de nosotros, ¿no? El presupuesto de egresos está, por eso, existe desde ¿está presupuestado? Tenemos en ley un presupuesto que dice, para salarios caídos, si hay huelga, tanto.
Para el salario de los trabajadores está presupuestado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto está presupuestado? El presupuesto comprende los salarios de los trabajadores. No, pero para salarios caídos, ¿cuánto? ¿Cuánto viene siendo? Para salarios, bueno, ¿qué es el salario normal, pues? ¿Qué es el salario? Es el salario común de los trabajadores. Entonces, si está presupuestado, ustedes dicen, lo debe de pagar Rectoría. Debe de pagarlo, pero sobre todo, no solamente porque esté presupuestado. El hecho de que esté presupuestado nos lleva a la conclusión de que el dinero ahí está. Muy bien. Pero, ¿por qué deben de pagar? Porque la huelga es imputable a las autoridades universitarias. ¿Cómo ves, Gilberto León? Los salarios caídos están presupuestados, es parte del presupuesto aprobado por el Congreso y por eso también los deben de pagar. Es decir, está ahí, es parte de los salarios, pues. Y decía Modesto en su momento, parece que el rector se quiere quedar con él. Bueno, el salario derivado del trabajo sí es una obligación, pero en este caso estamos hablando de salarios caídos, y los salarios caídos son una sanción o condena, ¿sí? En el arbitraje. Esto no es parte de un presupuesto, esto es una cuestión que cualquier persona puede entenderlo, ¿verdad? ¿Cuántos serían salarios caídos, por ejemplo? Explícanos, digo, no cualquiera, digo, salarios caídos, ¿cuánto se representaría legalmente para resarcir al sindicato, por ejemplo? La verdad no tengo ese dato para dártelo, pero... No, pero ¿cómo no la van a tener si es parte del debate? 100%, 100% a 50%, bueno, 50%, ¿cuánto querían pagar ustedes en 50% de salarios caídos? Nosotros estamos hablando del 50% de los salarios caídos, no tengo el dato ahorita a la mano, no estaría especulando al decírtelo. ¿Qué opinión te merece lo que dice Millanes? Entonces, bueno, pues simple y sencillamente en una transacción ambas partes pueden ceder, ¿verdad? El rector cedió públicamente, lo hizo, trató de actuar responsablemente, socialmente, y sin embargo el sindicato dice, no, quiero el 125% de los salarios caídos. O sea, no solo el 100, quiere más, pidió un 50% más de la bolsa que le ofreció el rector. Me parece que está fuera de órbita, sí, me parece que no es responsable para analizando la propuesta, y creo que de esa manera es imposible una negociación, y así ha sido desde el inicio. Entonces se le acusa al rector de no negociar, pero lo cierto es que quienes se negaron a negociar siempre fueron el sindicato. Millanes, de fuera de toda órbita hasta el 125%. No, de ninguna manera, o sea, se pretende a través de este proceso, y como se dijo desde el principio, revisar el contrato también en la parte salarial y obtener reparación de cláusulas violadas. En ese sentido, la propuesta de las autoridades universitarias se aceptó en el tema de la revisión salarial, se aceptó en el tema de la revisión contractual, quedó pendiente una propuesta específica sobre violaciones del contrato, y se aceptó el 50% de los salarios caídos en el entendido de que falta el otro 50%, o sea, todo se aceptó excepto que el 50% de los salarios caídos faltante, pues es una condición necesaria en concepto de los trabajadores para poder levantar la huelga. Y cabe recordar que son alrededor de 2,000 trabajadores, y el importe diario debe andar aproximadamente en 780,000 pesos para esos 2,000 trabajadores. Muy bien, Gilberto, conclusiones les digo a ustedes entonces, porque esto, tú ya, Millanes, también se hacen a un lado, dicen que el Estado resuelva, o le piden al rector, porque esto pues ya llegó al absurdo, al límite, digo, ya pasaron los 60 días, ya el mismo rector ha dicho, no nos ponemos de acuerdo, que el Estado resuelva. ¿Qué piden ustedes al respecto o qué dicen? Bueno, lo que pasa es que el arbitraje no existe en la Ley Federal del Trabajo, ni en forma oficiosa, ni a solicitud de la parte patronal. El arbitraje solamente existe a petición de los trabajadores, y no consideramos que sea una alternativa que en ese momento solucione el problema, porque el arbitraje implica introducirnos en un procedimiento ordinario que llevaría meses para resolverse, o quizá años, y durante todo ese tiempo tendría que sostenerse la huelga, y consideramos desde luego que es mucho más fácil que aporten o dispongan de ese 50% de salarios caídos que ya lo tienen dentro de su presupuesto. Gilberto León, abogado de la Unison, para cerrar. Bueno, te voy a dar el dato. No es cierto que ese dinero esté dentro del presupuesto.
y los salarios caídos no forman parte de un presupuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso no es cierto. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, el rector siempre ha dicho, un arbitraje no necesariamente tiene que ser el de la Junta, puede ser cualquier otro, se pueden omitir plazos, se puede hacer algo ágil y resolverse. El rector está seguro de que no existen violaciones, estamos seguros de que no existen esas violaciones, que la huelga se lanzó sin el sustento legal y que hasta ahorita los trabajadores no han sido debidamente informados, ¿sí?, de cuál es el estatus legal de esta situación. Hasta ahorita los trabajadores no han sido informados, como dice Unison. Sí, están plenamente informados. Cada uno de los miembros del Consejo General de Huelga tiene una representación de una cantidad de trabajadores que en realidad ahorita podemos entender que prácticamente el 100% de los trabajadores están enterados de la propuesta y el 100% la rechazaron en ese sentido, ¿no? De que si ponen el 50% de esos salarios, que son salarios caídos, en este momento es el concepto, pero en realidad es el salario pues, generado durante este tiempo que sí está dentro del presupuesto. A ver, ¿cuál es el salario promedio de los trabajadores del Esteus? Pregunta Jorge Aceo Samaniego, y exacto, yo quisiera partir de ahí, pero no me pueden decir cuánto es salarios caídos, nadie me puede decir, habían dicho que 850,000 es un día de trabajo, ¿no? Sí. Para toda la planta de trabajadores, ¿cuántos serían los salarios caídos? Bueno, yo te puedo decir que son alrededor de los 50 millones de pesos. De salarios caídos. Sí, más o menos, o sea, por un dato que me acaban de aportar. Por la totalidad, y ustedes están proponiendo pagar la mitad, 25. Mitad más, se proponía pagar la mitad más un 25% dirigido a unos fondos de jubilación y otros conceptos. Bueno, ¿no es suficiente eso, Millanes? Es decir, los salarios caídos, digo, y todos, y entre otros, o sea, 25 millones más otros 25%, digo, pues finalmente es por no trabajar más de un mes. Yo entiendo que las luchas sindicales y lo que los sindicatos abogan, pero bueno, no todas las empresas tenemos ese privilegio, ¿no? De irnos a huelga y hasta salarios caídos. Digo, no es suficiente. ¿No se trata de ceder también? Fíjate que se ha cedido abundantemente en el tema, Luis Alberto. Los trabajadores han sido prudentes en sus planteamientos. El hecho de que falta ese 50% de los salarios caídos y que los trabajadores con mucha claridad lo dicen, es una verdadera condición para que se levante el estado de huelga. Están cediendo ellos en violaciones que no se les están reparando porque existen las violaciones, algunas de ellas reconocidas por las propias autoridades, otras no reconocidas como tal, pero sí reconocidas en los hechos. Entonces, sí han venido cediendo sus pretensiones y ahorita estamos a un pequeño espacio de resolver el asunto, que es ese tema, ese faltante de salarios caídos. No, pues sí, pero es decir, salarios caídos que ustedes no aceptaron el 50 y que el rector ya rechazó, dijo, ya, se acabó el tiempo, usted dice que caprichosos, pues lo mismo. ¿Y el Estado? ¿Dónde están los del gobierno del Estado? El presidente de la Junta, el secretario del Trabajo, son los que les toca resolver, señores, ya ven, no hay acuerdo entre las partes y ya lo hemos visto durante 4 semanas que hemos estado entrevista y entrevista. ¿Algo más? Gilberto León, ¿algo que quiera cerrar? Tengo que irme, vuelvo con Nicolás Pineda y Raimundo Sorquijo. Bueno, nosotros lo mismo, esperando que la Junta resuelva primero que nada, sobre la existencia o no de la huelga, ¿verdad? Y decirles a los trabajadores que el rector ha sido en todo momento responsable, que hizo una propuesta generosa porque es mayor al 50%, ¿sí? Y que sus líderes y su abogado no la llevaron, ¿sí?, hacia la asamblea. Muy bien. ¿Con qué cierras, Millanes? No la llevaron, propuesta generosa y el Estado resuelva. Ustedes. Sí, desde luego es una propuesta que se atendió, se bajó a las bases, se discutió con los trabajadores aceptaron la propuesta, con excepción del 50% de los salarios caídos que siguen faltando. Y siguen considerando que están incluidos dentro de un presupuesto de egresos y que les corresponde obtenerlos. ¿Levantaron un acta ustedes de esa propuesta rechazada? Desde luego que sí. ¿Sí? Está el acta del Consejo General de Huelga, donde por unanimidad se levantó esa. Pero no a la base, dice Unison. Digo, alguien entonces, a ver, pero sí está el acta levantada, ¿cómo ves, Gilberto? Dicen.
No, pues sí, no